Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Hoy estamos a marzo 16, o 17, perdón, del 2023. ¿Sí? Y hoy vamos a tener una clase que todo creyente, discípulo, que cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? No nomás líderes, sino aún las ovejas, las que nos sentamos en las sillas, debiéramos de tener esta clase, ¿sí? Y esta clase se llama hermenéutica bíblica. Todas las ciencias tienen hermenéutica, como la química, la física, todas, ¿sí? Y la Biblia no es excepta de ella, ¿sí? La hermenéutica bíblica, ¿qué es la hermenéutica bíblica? Dice, son principios y métodos y reglas de interpretación bíblica, ¿sí? Principios como qué. ¿Qué tengo que yo ver cuando estudio la Biblia? En ese capítulo o en ese versículo. El lenguaje en que fue escrita, la historia, en qué periodo se escribió, ¿sí? Con qué estilo se escribió, con qué sintaxis de expresión se escribió, ¿sí? ¿Quién lo dijo? Todo eso, ¿sí? Son principios, métodos. Aquí te voy a señalar dos métodos, pero no son los únicos, ¿sí? El exegesis. Exegesis, ¿qué es? Es leer el capítulo o el versículo que dice el libro de la Biblia y sobre eso yo ya saco la idea para predicarlo o enseñarlo. ¿Y qué es una eisegesis? ¿Qué es el método de eisegesis? Es tener primero la idea, ¿sí? Pues yo creo que, como lo hace los predicadores de la prosperidad, que tienen la idea de que todo mundo, ¿verdad?, que se dice ser cristiano debe de ser próspero, y están hablando de monetariamente, ¿sí? Tienen la idea en su cabeza. Y la mayoría de ellos no va a la Biblia, sino se quedaron con esa idea, ¿verdad? Pero si vas a la Biblia, ¿verdad?, ciertamente dice la palabra, dice, yo quiero que tú seas prosperado en todo, ¿verdad?, así como prospera tu alma. Pero Pablo también nos dice, yo sé vivir en la riqueza y sé vivir en la pobreza, y le dice a Dios, déjame en un término medio. No sea que yo, teniendo todo el dinero, ¿sí?, me olvide de ti, y no sea que siendo pobre, blasfeme tu santo nombre, ¿sí? Dice, mejor déjame en un término medio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eisegesis es tener la idea, ¿verdad?, e irte a la Biblia para comprobar la idea que tú tienes, ¿sí? Pero la mayoría que usa este método no se va a la Biblia para comprobar lo que dice la Biblia, sino lo que le conviene a él predicar, ¿sí? Por eso yo te voy a recomendar que compres un libro de hermenéutica bíblica. ¿Cuál? El primero que tú abras cuando vayas al Barnes & Noble o a otra librería, ¿sí? El primero que tú abras y que veas que la primera regla fundamental de ese libro esté basada en la Biblia, que dice, la primera regla fundamental dice, la Biblia es su propio intérprete, ¿sí? No lo que yo pienso, no lo que el pastor piensa, no lo que el líder, ¿sí?, sacerdote, pastor, apóstol, lo que se hagan llamar, ¿sí? ¿Sí? No lo que pensemos, sino la Biblia, ¿sí? Escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? La Biblia es su propio intérprete, entre paréntesis, la Biblia es explicada por la misma Biblia. Mire, vamos ahí a 2 de Pedro 1, del 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál palabra profética? Esto, ¿sí? Cuando hablamos de profecía no es nada más hechos escatológicos que hablamos del futuro, no. Cuando usted escucha una predicación, cuando usted va al templo, le están predicando la palabra. Esa es palabra profética, ¿sí? Cuando usted estudia la Biblia, usted está aprendiendo, eso es profecía para usted, ¿sí? Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, salga en vuestros corazones, ¿sí? Ese es el propósito de Dios, que esta palabra sea incrustada en nuestra mente y en nuestro corazón para ser semejantes a imagen y semejanza de Él.
Segundo, el versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna parte de la Biblia, ¿sí?, es de interpretación privada. Es que yo creo esto, es que no es lo que se trata que tú crees o yo que creo, no. Es lo que Dios dice en esta palabra, ¿sí? Por eso necesitamos hermenéutica bíblica. Para no es lo que tú crees o lo que yo creo, sino lo que Él cree, lo que Él dice, ¿sí? 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Ahorita hoy en día, ¿quién quiere? Varios que quieren echar por tierra la Biblia. Entre ellos el primero es el Papa, ¿sí? Otro que se hacen llamar catedráticos, otro que se hacen llamar apóstoles, que dice que ya la Biblia debería ser reformada, y eso es una mentira. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Isaías, ¿verdad? Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesucristo mismo viene y dice, yo no he venido a abolir la ley, yo no he venido a abolir el Torah, yo no he venido a abolir la palabra de Dios, sino vine a darle cumplimiento a esa palabra. Amén. ¿Sí? Y entonces fíjate bien, para todos aquellos que quieren quitarle partes a la Biblia, ¿sí?, que dicen, es que se agarran de un versículo que está en Jeremías 8:8, ¿sí?, que dice, la pluma inspirada del escriba mentiroso ha cambiado, pero no ha cambiado la Biblia, no lo que dice esta Biblia, sino la traducción que ellos le dieron, ¿sí? ¿Dónde? Es probable que sea en el Talmud. El Talmud tiene verdades y tiene mentiras. Un libro que llevan los judíos. La Mishnah, otro libro de allá, ¿sí? Y otros libros mentirosos como los que hacen acá los testigos de Jehová, ¿sí?, ¿verdad? Otros libros que hacen los hermanos adventistas, ¿sí? Y así sucesivamente, que le han cambiado a la Biblia lo que dice realmente la palabra, ¿sí? Entonces fíjate bien, vaya ahí a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Toda, no dice una mitad, no dice una parte, dice toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿sí? Toda. ¿Sí? Y si usted no cree en esa verdad y pone en duda eso, ¿sí?, usted no tiene fe en el autor y consumador de esta Biblia, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Síganle haciendo caso a esas personas que dicen que la Biblia está obsoleta y que no es toda la verdad. Ciertamente, tiene algunas palabras mal traducidas, sí, pero unas palabras que cuando tú ves el texto y el contexto de ese versículo, ¿sí?, rápidamente captas lo que quiere decir el autor de ese libro, lo que escribió en ese libro, ¿sí? Pero no tienes por qué decir que porque tú piensas en tu propia idea que ese versículo ya está mal, ya todo el capítulo está mal, no. Entonces, por eso te voy a enseñar aquí ahorita unas reglas que dice la hermenéutica, ¿verdad?, que la Biblia es totalmente confiable, ¿sí?, confiable, ¿sí? Por eso te pido que te compres un libro de hermenéutica, el cual contenga la primera regla. Si no empieza con esta regla, ese libro no lo compres. Busca ahí otro libro y tiene que empezar con esta, ¿sí? Dice, regla fundamental, te lo vuelvo a decir, la primera regla, la Biblia es su propio intérprete, ¿sí? La Biblia es explicada por la misma Biblia. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. De tarea te voy a encargar que en tus propias palabras me digas qué es hermenéutica bíblica. En tus propias palabras. Aquí ya te la definí, pero ahora tú dime en tus propias palabras. Y la segunda pregunta es, en tus propias palabras, ¿qué dice lo que acabamos de leer en segunda de Pedro 1, del 19 al 21? En tus propias palabras. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Vamos a ver las siguientes reglas. Yo te recomiendo también unos videos que subió el hermano Chuy Olivares, el pastor Chuy Olivares. ¿De dónde es él? Es de Guadalajara, ¿sí? Es un pastor que da unos estudios
hermosos sobre lo que es hermenéutica bíblica basados en la Biblia que te pueden ayudar en mucho, ¿sí? Acuérdate, Pastor Chuy Olivares, ¿sí? Búscalo ahí en el YouTube, Pastor Chuy Olivares, hermenéutica bíblica, y él da una serie de estudios muy buenos, que ahí, eso te pueden ayudar también a comprender más lo que dice la Biblia. ¿Amén? La segunda regla de la hermenéutica bíblica dice, determinar cuál es el sentido usual del texto, o sea, versículo que tú estás leyendo o el capítulo completo que tú estás leyendo. ¿Cuál sentido usual? Un sentido literal. Si yo te digo, yo empiezo a leer, me voy a la Biblia y veo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Es difícil comprender ese versículo? ¿Hay que ir a buscar una palabra para entender ese? No, exactamente como dice, así en esa manera literal, no tengo que buscarle más, es bien comprensible ese versículo, ¿sí? Dios me ama demasiado que envió a su Hijo cuando vio que yo estaba perdido y de la única manera que yo podía tener reconciliación con el Padre era a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. ¿Sí? Ok. Hay otro sentido que es el sentido figurado, ¿sí? Por eso te digo, es importante tener un libro de hermenéutica. ¿Sí? Un sentido figurado, ¿cuál sería? Nos vamos al Antiguo Testamento, a algunos salmos, o algunas como Isaías, Jeremías, que te dicen que los árboles hablan de qué. No de un árbol de sicomoros o moros, ciertamente hay unas partes que hablan de eso, pero también a veces de los árboles hablan de los hombres, de una manera general. La higuera, ¿sí? La higuera, tú sabes qué produce la higuera, produce higos, pero también en la Biblia la higuera nos habla de un país, del país de Israel, ¿sí? Ese es el sentido figurado, ¿sí? Okay. La tercera regla dice, el contexto es totalmente importante, ¿sí? Tú ves el versículo, ¿sí? Dijo, a ver, el versículo que están ahorita exponiendo allá adelante en el púlpito. Pero yo no me tengo que salir, ¿sí? De lo que está arriba escrito de ese versículo y abajo de ese versículo, ¿sí? Yo tengo la idea y tengo que leer lo que está arriba y lo que está abajo. No puedo sacar el texto y darle el sentido que yo quiera, no. Tiene que estar basado en lo que dice arriba y lo que dice abajo de ese versículo, ¿sí? Por eso dice, un texto sacado de contexto es un pretexto, ¿sí? Entonces, considerar los versículos anteriores y posteriores al versículo que yo estoy leyendo. Vamos a la cuarta regla. Comparar los pasajes paralelos. ¿Qué es un pasaje paralelo? Yo leo algo en Gálatas 6:17, ¿sí? Mira, como lo que va a leer ella. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sí. Ahí no dice, si tú lees arriba y abajo, ¿cuáles marcas? ¿A poco traíamos Jesús y Pablo traían un lunar igual los dos? ¿Nacieron del mismo papá o la misma mamá? No, ¿sí? O las marcas que le hicieron al Señor Jesucristo en sus manos y en sus pies, tampoco, ¿sí? Pero vamos a un pasaje paralelo, ¿sí? A él, y está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sí? Y nos aclara qué es esto, ¿sí? Las mismas marcas de Jesús, ¿cuáles? Los azotes que le dieron, a mí también me los dieron, ¿sí? Los pedradones que le aventaron, a mí también me los aventaron. Todo ese tipo de marcas, ¿sí? Por eso es necesario consultar un pasaje paralelo al otro que tú entendiste. El otro me dejó en blanco. ¿Cuáles marcas? Pero ya voy a otro pasaje paralelo y empiezo a entender qué es lo que está hablando Pablo en el otro pasaje, ¿sí? Otro ejemplo. Vaya ahí a Mateo 26:27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos. ¿Sí? Ahí le está diciendo Jesús a todos los apóstoles, bebed de ellas todos, ¿sí? Eso se lo está diciendo nada más a ellos, a los que están ahí, y que con toda la congregación, todos los que vivimos hoy. Entonces, yo ya no puedo tomar de esa cena, entonces voy a un pasaje paralelo. Vaya ya a 2 de Corintios 11, del 26 al 29.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Sí? Allá no está Pablo con el Señor Jesucristo y los demás discípulos, ahí está Pablo con la congregación. ¿Sí? Entonces estamos viendo que sí debemos de participar en esa Santa Cena. ¿Sí? Ese es un pasaje paralelo. ¿Sí? Ok. Quinta regla. ¿Sí? Estas, como yo te las estoy enumerando, puede ser que en otro libro estén, sea la mía, la quinta, puede ser para ir la cuarta o la sexta, ¿sí? Pero la primera sí te la recalco. Esta debe estar en el primer lugar en todo libro de hermenéutica. En todo libro. Si no está esta como primer lugar, no compres ese libro. ¿Sí? Sexta regla dice, debemos tomar en cuenta la dispensación. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta ese periodo de tiempo. ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo se dijo? ¿Sí? ¿Cuántas dispensaciones hay? Hay 7. ¿En qué dispensación estamos ahorita? En la sexta. ¿Qué dispensación se llama esta? El tiempo de la gracia. ¿A cuál dispensación vamos a entrar? A la séptima dispensación. ¿Cómo se va a llamar esa séptima dispensación? El milenio, gobernado por el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Ok. Séptima regla dice, lo que la Biblia no dice es tan importante como lo que dice. Fíjate bien lo que te digo. Lo que la Biblia no dice es tan importante como lo que dice. No se debe especular en temas que la Biblia no especifica, porque se corre el peligro de enseñar falsas doctrinas. Por eso hay tantas falsas doctrinas. ¿Sí? Enseñando, especulando cosas que no dice la Biblia, enseñando por su propia idea, no basándose en la Biblia, usando el método eisegesis, ¿sí? Sin usar la Biblia, ¿sí? Basados en sus propias opiniones. ¿Qué ejemplo podemos dar aquí? El fruto que comió Adán y Eva. La Biblia no dice que era una manzana, dice que era un fruto, ¿cierto? No sabemos qué tipo de fruto era, ¿sí? ¿Verdad? Ok. Eso es nada más algunas reglas que te doy, pero hay más, ¿verdad? Y tú necesitas meterte más a fondo, ¿sí? Para que no seamos engañados, ¿verdad? Es triste ver que la gente les da like a esa gente que dice que sí, que esa parte no debería estar y les dan like. Es triste ver eso, que la gente le da más crédito a la persona que está enseñando o predicando que a la palabra de Dios, que es lo que está escrito. ¿Sí? Bueno, el próximo video que veamos, no te lo pierdas. Y me gustaría que el próximo video que veamos lo compartas con alguien más. Es un precioso video, ¿sí? No te lo pierdas. Vamos a orar para dar por terminado esta clase de hermenéutica, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Padre, gracias por habernos permitido dar este pequeño clase de hermenéutica, Padre. Te pido que cada hermano, cada oyente que haya escuchado, Padre mío, se meta más a fondo a estudiar tu bendita palabra. Que no dude, Padre Santo, de lo que está escrita en ella. Que pida sabiduría y entendimiento, Padre, para entender y ser hacedor de tu bendita palabra. Padre, yo los bendigo en tu nombre, Padre. Abre su mente, Padre. Transforma su corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.